A finales del siglo XIX, diversos estados sureños todavía lamían sus heridas después del conflicto fratricida que acabó con la vida de más de 700.000 seres humanos en los Estados Unidos de América. En 1865 nacía una nación fuerte y decidida a avanzar con determinación por los designios de la historia. Y en el año de 1880 vino al mundo una mujer que asombraría al planeta. Su nombre, Helen Keller. Ocurrió en un pequeño pueblo de Alabama, del norte de Alabama. Su nombre era Tuscumbia, una localidad de apenas 2.000 almas y llena de colorido, envuelta por el colorido de sus campos pródigos, fértiles y unas montañas magníficas, bellísimas. Por tanto, escenarios, paisajes muy coloristas. Gentes campesinas, gentes dedicadas a las tareas del campo. Y entre esos pobladores se encontraba el matrimonio Keller. Un matrimonio de origen suizo que había llegado largo tiempo atrás a aquella zona y que ahora intentaba prosperar mientras que se ganaban la vida en oficios tan variados como los de la prensa. El patriarca Arthur Keller se casó en segundas nupcias con Kate Adams, una mujer 20 años menor que él, pero absolutamente enamorada. Arthur ya había tenido un matrimonio anterior, del cual habían nacido 2 hijos, James y Simpson. Pero ahora había iniciado una nueva vida junto a Kate, y esa vida mejoró ostensiblemente con la llegada de una niña, a la que pusieron por nombre Helen. Era un bebé muy lindo, hermoso. Una niña absolutamente vital, llena de entusiasmo y con muchas ganas por vivir y por saber qué había más allá de las colinas. El matrimonio Keller se las prometía muy felices. Arthur lo había pasado realmente mal. En vano era uno de los perdedores de aquella guerra civil que había quedado atrás hace 15 años. Había sido coronel de los sudistas, de los confederados. Había participado en batallas como la de Vicksburg. Y en esta familia había tradición sureña, tradición confederada, porque el padre de Kate había sido general de brigada, también de los sureños. Kate provenía de Memphis. Bien, pues en Tuscumbia empezaron a mejorar esa vida y Helen hacía pensar que aquello sería gozoso. Pero lo cierto es que la vida de la familia Keller quedó sensiblemente alterada cuando en 1882, en el crudísimo invierno de 1882, que tantas vidas se llevó en los Estados Unidos de América, entonces no había las condiciones de vida que hay ahora, pues en ese invierno la simpática, la alegre, la siempre alegre Helen contrajo una extraña enfermedad. Una enfermedad que los galenos, los médicos, no supieron diagnosticar y dijeron simplemente que se trataba de una grave congestión abdominal a la que se sumó otra cerebral. La niña estuvo con fuertes accesos febriles durante muchos días. La fiebre no bajaba, era tremenda, incesante. La niña sufría estertores, tenía convulsiones. Pero un buen día, los médicos ya habían dado el caso por perdido. Iba a ser una niña más de las que habitualmente fallecían por consecuencias de graves enfermedades. Pero un buen día la fiebre remitió. La temperatura bajó a niveles adecuados, a niveles aceptables. Y todos pensaron que Helen se había curado. ¿Acaso un milagro, acaso un prodigio? Pero Helen se había curado. En ese momento, en ese instante de felicidad, no se percataron de que los ojos de la pequeña ya no se fijaban en las cosas que antes se fijaban, y que permanecía inmóvil ante los estímulos sonoros de sus padres. Solo parecía
recibir con agrado las caricias. Y es que Helen, debido a esas fiebres que hoy los especialistas fijan en pues una meningitis, una escarlatina o una forma virulenta de sarampión, pues como os digo, Helen había perdido los sentidos de la vista y del oído. Había quedado sordociega. Tenía tan solo 19 meses de edad. En ese año de 1882 el futuro no era muy halagüeño, tampoco es que lo sea ahora, pero entonces todavía era muchísimo más grave, porque no había las condiciones, no había las formas educativas, no había la manera de tratar convenientemente este asunto. Pues con 19 meses, privada de la vista, privada del oído, Helen pues quedó sumida en un universo sin luces ni sonidos. Aquellos paisajes de Tuscumbia le serían ajenos desde entonces. Pero la pequeña era muy rebelde. La pequeña tenía unas ganas de vivir asombrosas. Y quería estar en contacto con el mundo. Las primeras imágenes infantiles de Helen Keller son las de una niña, un bebé, que se pegaba, que se agarraba a las faldas de su madre y de esa guisa deambulaba por la casa. Y como os digo, todo un prodigio de vida, de superación, de fuerza. Con esos años, 2, 3, 4 años, sus primeros años infantiles, pues consiguió generar por sí misma 60 signos, 60 posturas corporales que la ponían en contacto con lo que ella deseaba en ese momento. Es el afán por sobrevivir, es el afán por superarse, es el afán por seguir adelante. 60 gestos, 60 formas corporales desarrolló la niña sin que recibiera ningún estímulo externo, simplemente para intentar seguir adelante. Los padres querían que su hija tuviese lo mejor posible en esas peculiares circunstancias. Y contemplaban, asombrados, cómo cada vez que llegaba la primavera, Helen salía al jardín familiar y mediante referencias olfativas emanadas de las flores primaverales sabía en qué lugar, en qué situación estaba exactamente del jardín. Por eso se desenvolvía con soltura. Cada vez que llegaba la primavera la niña sonreía mucho más. Pero ciega y sorda, ¿qué futuro le podía esperar? Finalmente, con 5 años, ya os digo que era muy precoz, con 5 años, Helen se percata de su singularidad. Es consciente por primera vez, con tan solo 5 años de edad, que ella es diferente, muy diferente al resto de personas que la rodean. Y en ese momento, el coraje, la rabia, se adueñan de su alma. Y es cuando Helen se convierte en un ser arisco, en una niña gruñona, en una niña que protestaba por todo. Que la respuesta que daba a lo que le estaba ocurriendo era simplemente la rabia, la ofuscación. Cuando no conseguía lo que ella quería, pues intentaba gritar, se golpeaba a sí misma, se estampaba contra las paredes, volcaba los platos de comida. Era una respuesta airada a su situación tan especial. Algo había que hacer.